Quiero compartir un tema de la palabra y le puse como título: El espejo no miente. ¿Cuántos se vieron hoy día en el espejo antes de venir a la iglesia? Aunque estuvieron recontra apurados, ¿cuántos se vieron en el espejo? Muy bien, bajen sus manos. ¿Cuántos estaban súper apurados para llegar a la hora y no llegaron a verse en el espejo? Levanten la mano. Los que no se vieron en el espejo. Mi amigo Marco levanta la mano. No sé si por ahí algunos no llegaron a verse, pero no importa cuán apurados estamos, de todas maneras, así sea de pasadita, queremos vernos en el espejo. ¿Por qué? Porque cuando nos vemos en el espejo, de pronto vemos que nuestra cara está sucia por un lado, o tenemos un mechón de cabellos medio parado, y entonces tenemos que hacer algo mientras estamos en el espejo. ¿Por qué? Porque si nos vemos y salimos del espejo, de pronto seguimos haciendo cosas, nos seguimos alistando y de pronto no recordamos ese lado de nuestra cara que estaba sucia o ese mechón de cabellos que no habíamos peinado bien. Así que importante poder tener esta analogía en mente mientras desarrollo con ustedes este tema. Cuando pensamos cuál es la diferencia entre personas que les está yendo muy bien en la vida, tienen buenos resultados, y por otro lado personas muy similares, pero les está yendo mal. Y hablamos de un mismo grupo de personas. Mejor hablamos de un mismo grupo de personas que van a la misma iglesia y cantan las mismas canciones y ponen su confianza en el mismo Dios y leen la misma Biblia y escuchan las mismas enseñanzas. Y de pronto nos estamos sentando juntos o muy cerca. Y cuando analizamos un poquito, a algunos les está yendo bien o muy bien, y a otros les está yendo mal o muy mal también. Y decimos y sabemos y conocemos que Dios los ama a los unos y a los otros. ¿Cuántos saben que como hijos de Dios, Dios nos ama exactamente igual? Espero que todos levanten la mano y digan un fuerte amén. Claro, Dios no me ama una pizca más a ti que a mí. Dios nos ama a todos por igual. Ahora sí, le damos un aplauso al Señor. Él no hace diferencia. Él no está haciendo acepción de personas. Él no nos está calificando para ponernos a uno más cerca de Él y a otros más lejos. No, la Biblia nos aclara. El Nuevo Testamento dice en forma contundente que Dios ha decidido amarnos a todos por igual, y por amarnos a todos por igual envió a su Hijo Jesucristo como una sola respuesta para todos. Y el amor del Padre vino ahí concentrado. El amor del Padre vino ahí totalmente resumido en la persona de Jesús. Y cuando Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros, era todo el amor del Padre para ser manifestado, y así ha sido. Jesús resucitó para manifestar todo el amor del Padre, y cuando tú y yo rendimos nuestras vidas a Jesús, entonces ahí experimentamos todo el amor del Padre. Perdona nuestros pecados, borra nuestro pasado, nos justifica, nos adopta a sus hijos legítimos y nos ama exactamente de la misma manera a cada uno de nosotros. Entonces, cuando sigo pensando, ¿por qué hay diferencias entre personas y personas? En toda iglesia en la tierra vamos a encontrar dos tipos de personas. Básicamente dos tipos. ¿Ya están pensando cuáles son los dos tipos? Unos son oidores de la palabra y otros son hacedores de la palabra. Oidores y hacedores de la palabra. Vamos a Santiago, el capítulo 1. Dice así el versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Quedémonos ahí. Este es un versículo muy pequeño, pero si lo entendemos es muy directo, muy claro, preciso, y es algo que nos debería sacudir a todos. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Una de las partes importantísimas en toda reunión de creyentes, en medio de la adoración, en medio de ofrendar, en medio de orar, en medio de creer juntos, en medio de ser ministrados, es un momento para recibir la enseñanza de la palabra de Dios.
Y Dios ha dicho que su palabra no vuelve vacía. Y Dios ha dicho que ha puesto en la iglesia diferentes dones para asegurarse que la palabra haga la obra completa que Él quiere hacer en nuestras vidas. La palabra de Dios está identificada con su misma persona, con su mismo pensamiento, con su mismo corazón, con su misma voluntad, con su mismo deseo, disposición y ejecución. Dios y su palabra son uno solo, dice el libro de los Salmos. Entonces, cuando estamos entendiendo que Dios está tan interesado que su palabra venga a nosotros de la misma manera y la recibamos en nuestro corazón y en nuestra mente de la misma forma, Dios está atento a que así sea en cada iglesia donde se cree en Él y se pone a Jesús como Señor y Salvador. Así que cada iglesia que hay en la ciudad, a veces manejando con mi esposa vemos una iglesia nueva, decimos, wow, qué bonita iglesia, sea grande, pequeña, pero cuando es una iglesia que sea cristiana, apenas yo la veo. Y algunos dicen que hay más de 500 iglesias en Arequipa, otros dicen que hay más de 700 iglesias o más, el número exacto no sé, pero apenas yo veo una iglesia, doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esa es una puerta al cielo, a conectarse con Dios en el presente y en la eternidad, porque donde se predican las buenas nuevas, entonces ahí está la presencia de Dios y el Espíritu de Dios está asegurándose que la palabra llegue a los corazones de la misma manera. Y entonces Dios está en ese negocio, en esa tensión de que su palabra toque nuestros corazones y se quede allí. Pero Santiago el apóstol dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. La palabra está siendo escuchada hoy día en miles y miles de iglesias en todo nuestro país. En otros lugares también, pero enfoquemos nuestro país. Ponte a pensar, miles de iglesias que tienen el mensaje de la palabra, que tienen a Jesús como el estandarte, como la identidad, como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y están predicando las buenas nuevas de salvación. Y Santiago dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, porque ese anuncio de las buenas nuevas es un anuncio completo, que contiene la sabiduría de Dios, que contiene el propósito de Dios, la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, sus hijos. Y dice Santiago, no se contenten solo con escuchar la palabra. Si escuchar la palabra es una de las cosas más importantes que se hace en cada liturgia, en cada reunión del pueblo de Dios, pues así se engañan ustedes mismos. Solo escuchar la palabra, Santiago dice que es un engaño, un autoengaño. O sea, Dios no nos está engañando, no. Dios nos está dando su palabra con propósito. Pero cuando nosotros solamente le escuchamos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y dice entonces, Santiago, da una orden. Díganla fuerte. ¿Cuál es la orden? La última frase. Díganlo más fuerte. Una vez más. De eso se trata todo en cuanto a la diferencia de creyentes en la tierra. Esa sola frase. Llévela a la práctica. Y todos tenemos ese mandato de parte de Dios en su palabra. Si somos hijos de Dios, Dios nos está diciendo, llévala a la práctica. Nos estamos quejando, estamos llorando, estamos incómodos en la vida, estamos de pronto en un tiempo del cual no salimos adelante, estamos enfrascados. Sí, hay problemas, hay dificultades, pero en medio de todo ello Dios está con nosotros y Dios quiere que en todo tiempo tengamos esta decisión, llevar su palabra a la práctica. Dile con una sonrisa a tu vecino, llevemos la palabra a la práctica. Lo que Santiago el apóstol quiere que entendamos es que los que solamente son oidores se están engañando. Lo quiero poner así, viven engañándose. No solamente un domingo, no, viven engañándose a sí mismos. Pensando que les irá bien porque son cristianos. Pensando que les irá bien porque van a una iglesia
todos los domingos, pensando que les irá bien porque Dios los ama y nos ama a todos por igual. Y tiene muchos otros pensamientos que están ligados a la palabra, pero la verdad de la palabra es la que acabamos de leer. Dice que si no llevamos a la práctica la palabra, nos estamos engañando nosotros mismos. No Dios, no la iglesia, no la pastoral, no los líderes, ni siquiera tu mejor amigo, tu líder en el grupo pequeño, no. Nosotros mismos, al no practicar la palabra, nos estamos engañando. Y sinceramente, con mucho amor y respeto, yo creo que en iglesias, en todas las iglesias, hay un porcentaje de creyentes que han hecho de esto un modo de vida. Y es triste y se tiene que decir, se están engañando ellos mismos de una forma continua. Constantemente se están engañando. Y en ese engaño están pensando, Dios quiere que sufra un poco. En ese engaño están pensando, Dios tiene un plan para mi vida diferente. En ese engaño están pensando, así son los tiempos de Dios, o tengo que aguantar porque Dios me quiere enseñar a que sea humilde, o Dios me quiere enseñar algo. En ese engaño tenemos muchos pensamientos medios religiosos y no son los pensamientos de Dios. Porque en todo tiempo Dios quiere que tengamos muy claro esto: llevar a la práctica su palabra. Entonces en cada enseñanza, en cada mensaje, si estás tomando notas, pon esto: cada vez que escucho la palabra debo preguntarme, cada vez que escucho algo que digo, wow, eso es para mí, wow, Dios me está hablando, wow, qué pensamiento para volver a leerlo. Cada vez que sientas que algo va directamente a tu corazón, tienes que anotar ahí abajo, ¿cómo llevo esto a la práctica? La diferencia es que si practicamos la palabra, nos irá bien. Y si solo lo oímos, pero no la practicamos, nuestros resultados no tendrán el acompañamiento de Dios ni de su poder. Mientras hacía esta enseñanza, me vino esta forma de pensar, porque es directa y aclara. Porque muchas veces estamos pensando, ¿y por qué no me va bien? De repente Dios se ha enojado conmigo, de repente Dios no me está escuchando en este tiempo porque le he fallado, y de repente Dios está resentido conmigo. Y tenemos una serie de pensamientos que en absoluto van con la naturaleza de Dios y con la verdad de Dios en su palabra. Sencillamente nuestros resultados no van a tener el acompañamiento de Dios ni de su poder. ¿Por qué? Porque no estamos practicando la palabra. Dios y su palabra son uno solo. Dios se ha comprometido a cumplir su palabra tal como la ha puesto, tal como le ha escrito, tal como le está revelando. Así Dios se ha comprometido. Pero ese compromiso tiene que ver con que tú y yo decidamos practicar la palabra. Y a veces nos va a costar, porque practicar incluye obedecer la palabra. Practicar incluye tomar decisiones. Practicar incluye dejar cosas, dejar formas, conductas, maneras, pensamientos, actitudes, reacciones, cambiar decisiones. El practicar la palabra incluye todo eso. Y en muchos casos va a ser difícil, en otros nos va a costar, en otros vamos a sentirnos apretados o en una situación apremiante. Pero si tú y yo decidimos practicar la palabra, no importa que seamos imperfectos, y no importa que al practicar la palabra nos equivoquemos, y no importa que al practicar la palabra con sinceridad sintamos que le hemos fallado a Dios una vez más. Pero Dios quiere que la sigamos practicando. Dios quiere que te levantes y la sigas practicando. Dios quiere que le pidas a Dios: dame fuerzas, dame más fuerzas, dame sabiduría, dame destreza, cualquier cosa que necesites, le pides a Dios, porque quiero seguir practicando tu palabra. Muchos creyentes no practican la palabra porque dicen: eso no es para mí, eso es demasiado difícil, yo no puedo hacer esos cambios, y no le dan lugar al poder de Dios. Dios es ilimitado en poder, y su amor es exactamente igual para cada uno de nosotros. Entonces, las diferencias, los resultados diferentes, escuchen bien, jamás vienen de Dios. Esas diferencias y los resultados, porque Dios nos ama a todos por igual, y Dios quiere que te vaya tan bien en la tierra como a tu vecino.
De pronto es tu esposo de pronto es alguien que no conoces, pero la persona que está a tu lado, Dios quiere que le vaya tan bien en su vida como a ti. Somos diferentes, somos distintos, hasta Dios tiene diferentes planes para nuestras vidas, pero somos exactamente sus hijos amados. Y las diferencias en nuestras vidas no son porque Dios quiere marcar esas diferencias, no. Son porque nosotros las estamos marcando y nosotros, en muchos casos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces, la pregunta es, ¿qué resultados deseamos tener en nuestras vidas? Resultados con el acompañamiento de Dios y el poder de Dios en lo que hacemos, en lo que decidimos, en lo que actuamos. ¿Queremos la presencia de Dios allí y el poder de Dios allí? Porque si nosotros no obedecemos la palabra, ni la presencia de Dios está con nosotros, ni el poder de Dios tampoco está con nosotros. Hola. Cuando nosotros hacemos lo que queremos hacer, y todos nos hemos equivocado en eso, todos nos hemos equivocado y hemos dicho, yo creo que esto es lo que debo hacer, y boom, damos el paso. Y ni siquiera hemos consultado a Dios, ni siquiera hemos buscado en la palabra qué es lo que Dios dice en cuanto a este tema para nuestras vidas, pero hemos dicho, esto es lo mejor, y doy el paso. Y cuando damos el paso y no hemos hecho lo que Dios quería que hiciéramos, entonces en ese paso Dios no está con nosotros. En ese paso su poder no está con nosotros. Él sigue siendo fiel, Él nos sigue amando, pero Él no nos va a respaldar en ninguna cosa que estamos haciendo fuera de su palabra. Gracias por eso, así es. Dios no nos va a respaldar por nada que tomemos una decisión que no estamos haciendo conforme a su voluntad. Entonces, si queremos lo mejor, debemos decidir, y mejor pongo así, debemos decidir hoy, todos, tomar una decisión. Si vamos a ser practicantes de los principios, de las verdades, de la palabra de Dios o no. Porque es mejor que uno diga, no, en este tiempo no lo voy a hacer. Y cosa que sabes allá. Entonces, aunque Dios me ama, yo estoy haciendo lo que quiero. Aunque Dios tiene lo mejor para mi vida, en este tiempo, en esta etapa, en estas decisiones, yo me las juego a solas porque esto es lo que yo creo que debo hacer. Es mejor, para mí, mi forma de pensar sería más sincero, más claro, que la persona opte así, a que se quede aquí y se siga engañando. Porque Santiago está hablando de un engaño continuo. Los que son oidores, oidores y oidores, constantes, continuos, fieles, frecuentes, de todos los domingos y años, y pasa el tiempo y siguen siendo oidores, pero no practican la palabra, entonces están viviendo un engaño que ellos mismos han decidido. Veamos cómo sigue Santiago, dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. La palabra de Dios es ese espejo que jamás miente. La palabra de Dios es ese espejo que nos hace ver la realidad tal como es. Y cuando tú te detienes a mirar la palabra con intencionalidad, con atención, con interés, con devoción, con fervor, y te detienes a mirar esos minutos que sacas para tu devocional cada día. ¿Cuántos tienen un devocional diario? Levanten la mano, por favor. Y yo los felicito y los respaldo. Les damos un aplauso a los que tienen un devocional diario. Hemos hablado de eso hace unos meses. Tan importante es que saques un tiempo para buscar a Dios y buscar su palabra. Si es de madrugada, o si es a medianoche, o si es a mediodía, yo creo que a Dios no le interesa. Lo que le interesa a Dios es tu corazón enfocado. Aquí estoy, Dios. Este es un tiempo separado para ti, porque eres mi Dios. Y este es el tiempo que está exclusivo para ti. Y en ese tiempo miras la palabra, meditas la palabra.
Y en ese tiempo que miras la palabra estás mirando el espejo. Ese espejo que no nos miente. Ese espejo que nos dice la verdad. Y la palabra entonces habla a nuestro corazón. La palabra entonces nos corrige, nos redarguye. La palabra entonces nos muestra, nos enseña, nos convence de que Dios es bueno y que Él quiere lo mejor para nosotros. Y somos llamados a mirar en el espejo. Pero dice en ese ejemplo de Santiago que es como cuando alguien mira en el espejo y después se va. Y cuando se va, inmediatamente olvida la clase de persona que es. Ya no solamente está hablando de rostro ahora, está hablando de la clase de persona que es. Y eso nos sucede cuando miramos la palabra en forma ligera. Y si tú no tienes un devocional, deberías anotar ahora, mientras estás escuchando esto: debo sacar un tiempo diario para Dios. Sacamos tiempo para todo. El yo no tengo tiempo es una mentira. Tenemos tiempo para todo lo que queremos hacer. ¿Sí o no? Sonríe con tu vecino y dile: tienes tiempo para todo lo que quieres hacer cada día. Es cierto. Entonces, cuando decimos yo no tengo tiempo para Dios, si no tienes tiempo para Dios, entonces ¿para qué más quieres tener tiempo? Si tu vida depende de Dios, como lo dices o como piensas a veces, si amas a Dios, si eres una hija, un hijo de Dios, y crees que Dios es la persona que más te ama y que te quiere sacar adelante, y puedes decir no tengo tiempo para Dios, entonces ¿para quién y para qué tienes tiempo en la vida? Si Dios es tu Dios, no tiene sentido no tener tiempo cada día para Él. Y dice que cuando miras un domingo, escuchas y te vas y escuchaste la palabra, y cuando estabas en el espejo dijiste sí, me doy cuenta de esto y del otro, y sí, tengo que cambiar aquí, y sí, tengo que mejorar acá, pero te vas y dice que inmediatamente te olvidas de lo que viste en el espejo. Muchos creyentes llegan a su casa y se olvidaron el tema de la enseñanza. Y en medio de la enseñanza estaban diciendo: wow, esto es para mí. Yo tengo que hacer cambios. Tengo que tomar una decisión. Dios me está hablando. ¿Cómo es posible que Dios justo me está hablando en lo que yo tengo que escuchar ahora? Me pasa también a mí. Te pasa a ti. Sabemos que Dios nos está hablando y de pronto salimos del espejo. Llegamos a la casa y te olvidaste de la enseñanza. Hasta tomaste notas y te olvidas de revisar las notas. Nunca más las ves. Y después nos va mal en la vida. Después tropezamos. Después nos metemos en fangos. Estamos llenos de dudas, llenos de inseguridad, llenos de problemas, de vicisitudes. Y levantamos la cabeza como para pedir ayuda a Dios. Dios ya nos ayudó el domingo. Y si haces un devocional, Dios ya te ayudó, te estaba enseñando en el espejo cómo estar mejor preparado, más listo, mejor acondicionado en la vida. Pero ya te olvidaste, no tomaste ninguna decisión, no apreciaste la palabra. ¿Cómo se aprecia la palabra? Practicándola. Por eso yo les digo, tomen decisiones antes de salir de este lugar. Cada vez que hay una enseñanza, aunque sea unos segundos, cierra tus ojos y te digo, decide, toma decisiones. Y yo insisto, porque sé que un porcentaje lo hace, pero si es un porcentaje no importa, yo voy a incidir, decir, toma decisiones, porque el Señor me habló hace tiempo y me dijo, haz que la gente decida en sus sitios, que antes de salir decide en sus corazones. Porque solamente lo hacen algunos. Ojalá que tú entres en ese grupo de los que decidas. Si te tienes que arrepentir, te arrepientes en tu silla. Si tienes que cambiar, ahí le pides ayuda a Dios porque estás decidiendo hacer un cambio. Pero ahí es mejor. ¿Por qué? Porque puedes salir pensando, no solamente escuché, le he dicho algo a Dios. Y voy a hacer algo con lo que le he dicho a Dios.
Te comprometes, y yo prefiero jugármelas y que te comprometas y que después te olvides, porque también comprometiéndote después sales en tu carro, en tu combi, donde estás y estás pensando, le he dicho algo a Dios que voy a cambiar, le he pedido a Dios que me ayude, voy a hacer diferencia en esta área de mi vida, y te vas pensando. ¿Por qué? Porque te has visto en el espejo y quieres practicar la palabra. Es justo ahí entonces donde Dios nos quiere ayudar a que hagamos los cambios. ¿Cuándo? Al practicar la palabra. En Mateo capítulo 7, versículo 24, Jesús nuestro Señor está contando una historia impresionante a sus discípulos y seguidores. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Resalta nuevamente en práctica. Son palabras de Jesús ahora. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Wow. Las personas que oyen las enseñanzas de Jesús, pero no las ponen en práctica, pueden sufrir pérdidas. Otra versión decía, estaba leyendo otras versiones, pérdidas irreparables. La que hemos leído dice: grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque la casa toda se vino abajo. Podemos sufrir pérdidas irreparables en algunas áreas de nuestras vidas. Y no quiere decir que Dios nos ama menos. No quiere decir que Dios se descuidó de nosotros. No quiere decir que Dios está mirando a otros como favoritos y a ti no. No quiere decir nada de eso, porque todas esas cosas vuelan en nuestras cabezas, en una mente religiosa. No quiere decir nada de eso, y muchos otros pensamientos. No quiere decir eso. Quiere decir lo que dice la palabra, y Jesús está diciendo que ambos construyeron una casa, imagínate, una buena casa, con mucha inversión, linda, amplia, apropiada, bella para tu familia. Pero uno la construyó sobre la roca. El que construyó sobre la roca no es el énfasis la roca, el énfasis es que oyó la palabra para practicarla y la practicó. Ese es el énfasis. Nos quedamos pensando en la arena, en la roca. No, el énfasis es que Jesús está diciendo que es como el hombre sabio o sensato que oyó la palabra para practicarla. Es el que oye las palabras y las pone en práctica. Es más, está en un verbo continuo, en práctica. Vive así, pone en práctica la palabra que escucha. Y el otro caso, la misma casa con mucha inversión, pero simboliza el hombre insensato. Otra versión dice es el tonto, que invirtió tanto tiempo, tantos domingos, tantos meses, tantas enseñanzas, tantas conferencias, tantos buenos cursos, tantos años, a veces décadas, en un ambiente de iglesia. La Biblia dice que es una forma tonta de vivir cuando oyes y no decides practicar la palabra. Y las condiciones son las mismas. Dice que cayó la lluvia, idéntico, los ríos crecieron, idéntico, vinieron fuertes vientos, igual, tempestades, igual, en ambos casos. Pero una se mantuvo en pie, sin ser afectada, y la otra se derrumbó completamente. ¿Qué casa quieres tener? Tu vida es la casa. ¿Qué clase de vida quieres tener? Dios quiere que tú, yo y cada uno de nosotros, sus hijos amados, tengamos la casa de la roca. Que no importa cuántas dificultades
puedan venir a nuestras vidas, no importa cuántos problemas y desafíos puedan tocar nuestras vidas, aún nuestra familia, no importa lo que pueda venir en contra de nosotros, no importa qué sea. Jesús está poniendo ahí 4 diferentes características de lo peor: lluvia torrencial, dice otra versión, fuertes vientos, entradas enormes de ríos, huracanes, dice otra versión. Lo peor puede venir. Pero si tu casa está plantada sobre la roca, que significa que oyes y oyes para practicar y practicar la palabra. No necesitamos ser personas perfectas. Necesitamos ser practicantes de la palabra, porque al hacerlo somos perfeccionados por un Dios misericordioso, bondadoso y que tiene altos propósitos para tu vida y mi vida. No los puede cumplir si no practicamos su palabra. Él no los puede hacer si no somos practicantes de su palabra. Cada uno de nosotros estamos propensos a sufrir pérdidas irreparables si no ponemos en práctica la palabra ya recibida. Anótalo. Cada uno de nosotros estamos propensos a sufrir pérdidas irreparables si no ponemos en práctica la palabra ya recibida. Pastor, ¿estás seguro? Claro. Hay áreas en nuestras vidas que vamos a sufrir y llorar, no porque Dios se equivocó, no porque Dios quiso que fuera así. Dios nos ha dado voluntad para que nosotros la usemos. Y vamos a sufrir siendo hijos de Dios en cosas que Dios no quiere que suframos. Vamos a llorar por cosas que Dios no planeó que lloremos. Y no podemos echarle la culpa a Dios cuando lloramos y cuando sufrimos y cuando lamentamos por cosas que Dios no quiso que sean así. Así que nos ponemos todos ahí. Estamos propensos. Tú y yo estamos propensos, sí. Hablo a tu corazón. Somos hijos de Dios. Dios nos ama, nos protege, nos ama, nos guarda, ha decidido bendecirnos, pero estamos propensos a sufrir pérdidas irreparables cuando no ponemos en práctica la palabra de Dios que recibimos. Entonces, no digas, no, entonces no me conviene recibir la palabra. Claro que nos conviene, porque la palabra ahí está dada y es para todos nosotros. Y la palabra está entregada de parte de Dios, y el Espíritu Santo revela su palabra para que nos vaya bien y no mal. Así será mi palabra, dice. Como la lluvia y la nieve que desciende del cielo y no vuelven allá, sino que tocan la tierra y la riegan y le hacen germinar y le hacen producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. ¿Acaso cuando viene la lluvia del cielo no moja toda la tierra? ¿Acaso cuando viene la nieve está dejando ahí unas hectáreas sin tocar y otras sí? No, Dios está diciendo que la lluvia y la nieve viene de una forma completa para todos. Todo es mojado por la lluvia, todo es tocado por la nieve. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Dios dice, hará lo que yo quiero. Iglesia, escucha bien el corazón de Dios. Dios dice que Él envía su palabra para hacer lo que Él quiere. Y será prosperada, dice Dios, para aquello exactamente que le envié. Dios nos ama tanto y ha enviado su palabra para que toque nuestras vidas, para que nuestro corazón la crea y todo nuestro ser la practique. Porque es así cuando Dios se goza y dice, mi hija está siendo una hacedora de la palabra, no solamente una oidora. Mi hijo se ha levantado y está tomando decisiones que nunca antes tomó, porque está practicando la palabra. Ha dejado de ser solamente un oidor y ahora está practicando la palabra, y estoy feliz y contento. ¿Por qué? Porque ahora recién puedo cumplir esa palabra en su vida. Cierra tus ojos, por favor, el tiempo se nos ha acabado. El que oye la palabra y la pone en práctica es ese hombre sabio, dijo Jesús.
que ha construido su casa. Le tomó tiempo, dinero, esfuerzo, trabajo, a veces hasta sacrificio, pero ha construido su casa sobre la roca. La roca donde se fundamenta una vida es actuar en lo que ya crees, es practicar aquellas verdades que en tu corazón están siendo reveladas. Ninguna verdad revelada de Dios es para que la conozcas tan solo. Ninguna. Dios quiere que la conozcas para practicarla, justamente. Dios quiere que la creas justamente para practicarla. Dios quiere que honres esa palabra y la tomes como algo muy especial, justamente para ponerla por obra. Habla con Dios, conversa con Dios este tiempo y recuerda el ejemplo. No seamos como aquellos que miramos en el espejo y decimos: aquí me falta, aquí no me afeité bien, aquí tengo una mancha, aquí tengo que acomodar algo, y nos salimos rápido del espejo y estamos viviendo con esa mancha. Estamos viendo mal afeitados, mal peinados, y no podemos echarle la culpa a Dios por estar mal preparados. ¿Y cuál es la preparación? Sencillamente decirle: Dios, si me hablas, yo quiero actuar. No importa que no me sienta capaz, preparado, acondicionado, no importa que vea que no estoy equipado todavía, pero Dios, cuando tú me hables, yo quiero practicar. Tú dices: pero estoy seguro que me voy a equivocar. No importa, así estés seguro que te vas a equivocar. Como tú pasó, yo te digo: pídele a Dios que quieres cumplir esa palabra que Dios te está dando. Y dile: Dios, no importa cómo me siento, yo quiero cumplir esta palabra porque te amo. Yo quiero cumplir esta palabra porque sé que tienes lo mejor para mi vida. Yo quiero cumplir esta palabra porque sé que quieres ayudarme y bendecirme. Yo quiero cumplir esta palabra porque sé que es la forma en que tú me sacas adelante en la vida. Yo quiero cumplir esta palabra porque sé que es la forma en que tú me preparas para que funcione mejor y me equipas para cosas mayores. Toma tu decisión esta hora. Que cada vez escuches la palabra de Dios, no actúes en forma insensata o tonta. No son mis palabras, son las de Jesús. Y es para todos. No actuemos en una forma tonta, insensata. Decir: wow, esta palabra me tocó, esta palabra me bendijo, esta palabra llenó mi corazón, esta palabra es para mí, voy a hacer algo, cambiaré, actuaré. Y eso está de más, está por gusto, porque no lo estás haciendo de tu corazón. ¿Sabes qué es hacerlo de tu corazón? Ir a tu casa y escribir y decir: en esto voy a cambiar. O aquí mismo, mientras estás orando, sacas tu celular y dices: aquí en esto voy a cambiar. Esto está mal, lo voy a cambiar. Esto voy a corregir. Esto voy a obedecer. Esto voy a hacerlo de otra manera, ahí mismo. Y si no es ahora, en tu casa, en el camino vas pensando, aunque sea dos cosas o una sola, pero vas pensando: esto tengo que hacer diferente porque Dios me acaba de hablar y quiere lo mejor para mi vida. Lo lees en casa, 2 Corintios 3:18. Dice Pablo, del mismo espejo está hablando. Dice que cuando miramos fijamente en el espejo, vamos a ser transformados en la imagen de Jesús. Y Pablo está diciendo: cuando miras el espejo, ya no solamente vas a ver tu rostro, dice Pablo, sino que en el espejo vas a ver también otro rostro. Es el de Jesús. Es una figura montada. El espejo ya está reflejando el rostro de Jesús y el tuyo está ahí. Es como que estás mirando dos rostros, no para asustarte, sino para asombrarte que no importa nuestras distancias, debilidades, limitaciones, Jesús está en nosotros. Y Jesús está allí para que tú y yo seamos transformados. Y la gloria de Jesús va a transformar nuestras vidas cuando nos detenemos en el espejo. Es importante que abras el espejo cada día
Es importante que tengas la palabra de Dios vista con atención, con interés y con disposición de obedecerla, porque cuando estás mirando la palabra vas a decir: yo no estoy para hacer esto, yo todavía no estoy en condiciones, pero vas a seguir mirando y vas a ver a Jesús que está en ti. No estás solo, está Jesús en ti, está dentro tuyo, y Jesús te dice: hija, aquí estoy. Hijo, aunque te veas débil o inadecuado, aquí estoy. Y cuando sigues mirando, dice que esa imagen de Jesús se va a impregnar en ti mismo y vas a comenzar a ver un poco más de Jesús en tu misma vida, un poco más de Jesús. ¿Cuándo? Cuando sigues mirando la palabra, un poco más de Jesús. Y la misma gloria de Jesús se va a meter en ti y vas a comenzar a hacer cosas nuevas, diferentes, cosas que antes no has hecho. Vas a hacer cambios que antes no te atreviste a hacer, porque dice que es por el Espíritu de Dios que mora en ti. Entonces yo profetizo en esta hora que toda persona que está tomando decisiones de su corazón va a comenzar a hacer cosas nuevas, diferentes, que antes no has hecho. Y vas a comenzar a experimentar que Jesús está contigo allí para ayudarte. Y lo que pensaste que no podías hacer, lo vas a hacer, porque el Señor está contigo para fortalecerte y para ayudarte. Y cosas que tienes que dejar. Hay cosas que el Señor te ha dicho que dejes hace tiempo. Formas de vivir o alguna relación que no te conviene o lo que sea que el Señor te ha hablado y te está recordando nuevamente hoy. Vas a tener el poder para hacerlo, porque Jesús está contigo. ¿Cuándo está contigo? Cuando su poder está dispuesto, en el momento exacto que tú actúas, ahí el poder se manifiesta. Así que practica, actúa. No solamente esta semana, que se quede para el resto de tu vida. Siempre piensa en el espejo. El espejo está ahí para que veas y actúes. Mientras sigues orando, hay personas que no tienen a Jesús en su corazón y están diciendo que yo vengo a la iglesia, aunque creo en Dios, aunque creo en la Biblia, aunque sé que Dios me ama, aún no tengo una vida con Jesús. ¿Y cómo lo sé? Porque no vivo diferente. Jesús no está conmigo. Yo quisiera que Jesús esté conmigo. Jesús es la verdad y es poder. Y la verdad y el poder de Dios está destinado para obrar en ti. Así que si no tienes a Jesús en tu corazón, donde quiera que estés y quieres recibirle hoy, quieres que Él sea tu Señor y tu Salvador, ahí donde estás, levanta tu mano bien en alto. Mientras estamos todos orando, veo su mano, que Dios lo bendiga. Veo su mano, joven, adulto, levanta tu mano y haz esta oración donde quiera que estés. Dile: Señor Jesús, gracias por amarme, gracias por morir por mí. Te rindo mi vida ahora. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y levántame con tu presencia y con tu poder. Viviré unido a ti para siempre. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.